¿Y entonces? No se abrió una puerta en la pared, sino una trampilla en el suelo. Inmediatamente entró aire fresco desde aquel agujero negro. Nos inclinamos sobre el recuadro de sombra como sobre una fuente límpida. Con el mentón en la sombra fresca, la bebimos. Nos inclinábamos cada vez más por encima de la trampilla. ¿Qué podía haber en aquel agujero, en aquella fosa que acababa de abrir misteriosamente su puerta? ¿Quién sabe si no había agua allí? Agua para beber. Alargué los brazos en las tinieblas y encontré una piedra, y otra, una escalera negra que bajaba a la cueva. El vizconde se disponía ya a tirarse por el agujero. Allí, aunque no encontráramos agua, podríamos escapar a los deslumbrantes efectos de aquellos horribles espejos. Pero detuve al vizconde, pues temía una nueva treta del monstruo, y con mi linterna sorda encendida bajé el primero. La escalera de caracol se sumergía en espesas tinieblas y giraba sobre sí misma. ¡Qué bien se estaba en la escalera y en las tinieblas! Aquella frescura provenía menos del sistema de ventilación instalado por Eric que de la misma frescura de la tierra, que debía de estar saturada de agua al nivel en el que nos encontrábamos. Además, el lago no podía estar muy lejos. Pronto nos encontramos al final de la escalera, nuestros ojos empezaban a hacerse a las tinieblas y a distinguir a nuestro alrededor formas redondas sobre las cuales dirigía el haz luminoso de mi linterna. Toneles, ¿estábamos en la bodega de Eric? Allí debía guardar el vino y quizás el agua potable. Yo sabía que Eric era amante de los buenos vinos. Sí, allí había mucho para beber. El señor de Chagny acariciaba las formas redondas y repetía incansablemente, toneles. Toneles. ¿Cuántos toneles? De hecho, había bastantes de ellos alineados simétricamente en dos filas, entre las que nos encontrábamos. Se trataba de pequeños toneles y me imaginé que Eric los había escogido. De aquel tamaño dada su facilidad de transporte hacia la mansión del lago. Examinamos uno tras otro, buscando alguno con una espita que diera señales de haber sido utilizado alguna vez. Pero todos los toneles estaban herméticamente cerrados. Entonces, tras levantar uno para comprobar si estaba lleno, nos pusimos de rodillas y con la hoja de un cuchillito que llevaba conmigo intenté hacer saltar el tapón. En aquel momento me pareció oír, como si viniera de muy lejos, una especie de canto monótono cuyo ritmo me era conocido, ya que lo había oído con frecuencia en las calles de París. Toneles. Toneles. ¿Tiene usted toneles para vender? Mi mano quedó inmóvil sobre el tapón, el señor de Chagny también había oído. Me dijo, es curioso. Es como si el tonel cantara. El canto volvió a empezar, más lejano, toneles. Toneles. ¿Tiene usted toneles para vender? Oh. Exclamó el vizconde, le aseguro que el canto se pierde en el tonel. Nos levantamos y miramos detrás del tonel, es dentro. Exclamaba el señor de Chagny. Es dentro. Pero ya no oíamos nada, y nos vimos obligados a atribuir aquello a nuestro mal estado y a la alteración de nuestros sentidos. Volvimos al tapón del tonel. El señor de Chagny puso las dos manos juntas encima, y en un último esfuerzo, hizo saltar el tapón. ¿Qué es esto? No es agua. Exclamó inmediatamente el vizconde. El vizconde había acercado sus dos manos llenas a mi linterna, me incliné sobre las manos del vizconde e inmediatamente lancé la linterna tan lejos de nosotros que se rompió y se apagó y se perdió para siempre. Lo que acababa de ver en las manos del señor de Chagny era pólvora. Capítulo 26. ¿Habrá que girar al escorpión? ¿Habrá que girar al saltamontes? Fin del relato del persa. Así, al bajar al fondo de la fosa, había llegado al fin de mi temible pensamiento. ¿El miserable no me había engañado con sus vagas amenazas a muchos seres humanos? Al margen de la humanidad, se había construido una guarida de fiera subterránea, totalmente decidido a volarlo todo con él y provocando una gran catástrofe, si los que vivían a la luz del día venían a molestarle en el antro en el que había refugiado su monstruosa fealdad. El descubrimiento que acabábamos de hacer nos sumió en una angustia que nos hizo olvidar todas las penas pasadas, todos nuestros sufrimientos presentes. Nuestra presente situación nos parecía excepcional al recordar que hacía tan solo unos instantes habíamos estado al borde del suicidio, pero de pronto nos quedamos horrorizados de lo que podía ocurrir. Comprendíamos ahora todo lo que había querido decir y todo lo que había dicho el monstruo a Christine Daae, así como lo que significaba aquella abominable frase, sí o no, si es no, todo el mundo puede darse por muerto y enterrado. Sí, enterrado entre los escombros de lo que había sido la gran ópera de París, ¿podía imaginarse un crimen más espantoso para arrastrar al mundo en una apoteosis de horror?
preparada para la seguridad de su refugio, la catástrofe iba a servir para vengar los amores del más horrible monstruo que haya pasado sobre la faz de la tierra. Mañana por la noche, a las 11, último plazo. Había sabido elegir la hora. ¿Habría mucha gente en la fiesta? ¿Muchos seres humanos, allá arriba, en los luminosos pisos del Palacio de la Música? ¿Acaso podía soñar un cortejo, más hermoso para su muerte? Iba a bajar a la tumba junto con los cuerpos más bellos del mundo, adornados de toda suerte de joyas, mañana por la noche, a las 11. Volaríamos por los aires en plena representación si Christine Daae decía, ¿no? ¿Mañana por la noche a las 11? ¿Y cómo no iba Christine Daae a decir que no? ¿No preferiría acaso casarse con la misma muerte antes que con aquel cadáver viviente? ¿Ignoraba o no que de su respuesta dependía la suerte de muchos seres humanos? Mañana por la noche, a las 11. Arrastrándonos en las tinieblas, huyendo de la pólvora, intentando volver a encontrar los peldaños de piedra dado que allá arriba, por encima de nuestras cabezas, la trampilla que conduce a la habitación de los espejos se ha apagado a su vez, nos repetimos, mañana por la noche, a las 11. Por fin encuentro la escalera, pero, de repente, me incorporo de golpe en el primer peldaño, porque un pensamiento terrible acaba de acudir a mi mente. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora? Mañana por la noche a las 11 puede ser hoy, puede ser ahora mismo. ¿Quién podría decirnos qué hora es? Me parece que estamos encerrados en este infierno desde hace días y días, desde hace años, desde el comienzo del mundo. Puede que todo esto vuele dentro de un momento. Un ruido. Un crujido. ¿Lo ha oído usted? Allí. Allí, en aquel rincón. Grandes dioses. Es como un ruido mecánico, otra vez. Luz. Quizás sea el mecanismo que lo haga volar todo. Se lo aseguro, es un crujido. ¿Está usted sordo? El señor de Chagny y yo nos ponemos a gritar como locos, el miedo nos avasalla, subimos la escalera, rodando sobre los peldaños. ¿Puede que la trampilla esté cerrada? ¿Puede que sea esta puerta cerrada la que produce tanta oscuridad? ¿Quién pudiera salir de la oscuridad? ¿Salir de la oscuridad, volver a encontrar la claridad fatal de la habitación de los espejos? Pero ya estamos en lo alto de la escalera. No, la trampilla no está cerrada, pero ahora reina la misma oscuridad en la cámara de los espejos que en la bodega que hemos abandonado. Dejamos la bodega, y nos arrastramos por el suelo de la cámara de los suplicios, el suelo que nos separa del polvorín. ¿Qué hora es? ¿Gritamos? ¿Llamamos? El señor de Chagny clama con todas sus fuerzas renacientes, ¿Christine? ¿Christine? Y yo llamo a Eric, le recuerdo que le he salvado la vida, pero nada nos responde. Tan solo nuestra propia desesperación y nuestra propia locura. ¿Qué hora es? Mañana por la noche, a las 11, discutimos, nos esforzamos por calcular el tiempo que hemos pasado aquí, pero somos incapaces de razonar. Si por lo menos pudiéramos ver el cuadrante de un reloj, con agujas que se moviesen. Mi reloj está parado desde hace tiempo, pero el del señor de Chagny funciona aún. Me dice que lo puso en hora mientras se preparaba por la noche antes de venir a la ópera. Intentamos llegar a la conclusión de que el momento fatal aún no ha llegado. El ruido más insignificante que llega hasta nosotros desde la trampilla, a la que he intentado cerrar en vano, nos vuelve a sumergir en la angustia más atroz. ¿Qué hora es? Ya no llevamos encima más que una cerilla. Sin embargo, deberíamos saber. El señor de Chagny sugiere romper el cristal de su reloj y palpar las agujas. Se produce un silencio durante el cual palpa e interroga a las agujas con la punta de los dedos. La anilla del reloj le sirve de punto de referencia. Calcula por la separación de las agujas que pueden ser las 11 en punto. Pero las 11 que nos hacen temblar, tal vez hayan pasado ya, ¿no es cierto? Puede que sean las 11:10, y tendríamos por lo menos 12 horas por delante. De repente, grito, silencio. Me ha parecido oír pasos en la habitación de al lado. No me he equivocado. Oigo ruido de puertas, seguido pasos precipitados. Golpean contra la pared. La voz de Christine Daae, Raúl. ¿Raúl? Exclamamos todos a la vez, a un lado y al otro de la pared. Christine solloza. ¿No sabía si iba a encontrar vivo al señor de Chagny? Al parecer el monstruo había sido terrible, no había hecho más que delirar mientras esperaba a que ella se decidiera a pronunciar el sí que le negaba. No obstante, ella le había prometido el sí si consentía en llevarla a la cámara de los suplicios, pero él se había opuesto obstinadamente con terribles amenazas contra la humanidad. Por fin, tras muchas horas de este infierno, acababa de salir en aquel momento, dejándola sola para meditar por última vez.
¿Muchas horas? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Christine? Son las 11. Las 11 menos 5, ¿pero las 11 de qué? Las 11 que decidirán la vida o la muerte. Acaba de repetírmelo al salir, vuelve a decir la voz trémula de Christine. Es espantoso, delira y se ha arrancado la máscara y sus ojos de oro lanzan llamas. Y no hace más que reír. Me ha dicho, riendo como un demonio borracho, 5 minutos. Te dejo sola debido a tu conocido pudor. No quiero que te sonrojes ante mí cuando me digas sí, como las novias tímidas, ¿qué diablos? Ya les he dicho que estaba como un demonio borracho, toma, y ha buscado la bolsita de la vida y de la muerte, toma, me ha dicho, aquí está la llavecita de bronce que abre los cofres de ébano que están encima de la chimenea de la habitación estilo Luis Felipe, en uno de esos cofres encontrarás un escorpión y en el otro un saltamontes, unos animalitos muy bien reproducidos en bronce del Japón. Son animales que dicen sí y no. Es decir que no tendrás más que girar el escorpión sobre su eje hasta colocarlo en la posición opuesta a la que lo has encontrado. Esto significará para mí, cuando entre en la habitación de nuestra noche de bodas, sí. Si giras al saltamontes, querrá decir, no. De ser así, cuando entre en la habitación, entraré en la habitación de la muerte, y reía como un demonio borracho. Le pedí de rodillas la llave de la cámara de los suplicios, prometiéndole ser para siempre su esposa si me la concedía, pero me ha dicho que ya no necesitaría aquella llave y que iba a arrojarla al lago. Después, siempre riendo como un demonio borracho, me ha dejado diciendo que no volvería hasta dentro de 5 minutos, porque sabía todo lo que se debe, cuando se es un caballero, al pudor de las mujeres. También me ha gritado, el saltamontes. ¿Ten cuidado con el saltamontes? Un saltamontes no gira tan solo, salta, salta. ¿Salta maravillosamente bien? Intento aquí reproducir mediante frases, palabras entrecortadas, exclamaciones, el sentido de las palabras delirantes de Christine. Ella también, durante aquellas 24 horas, debió alcanzar el límite del dolor humano, y quizá había padecido aún más que nosotros. A cada momento, Christine se interrumpía y nos interrumpía para exclamar, Raúl, ¿te encuentras bien? Y tocaba las paredes que ahora estaban frías y se preguntaba por qué razón habían estado tan calientes. Transcurrieron los 5 minutos y el escorpión y el saltamontes arañaban con todas sus patas mi pobre cerebro. Sin embargo, había conservado suficiente lucidez para comprender que, si se giraba el saltamontes saltaría y con él muchos seres humanos. No había duda de que el saltamontes ponía en juego alguna corriente eléctrica destinada a volar el polvorín. El señor de Chagny, que parecía, desde que había vuelto a oír la voz de Christine, haber recobrado toda su fuerza moral, explicaba a toda prisa a la joven la terrible situación en la que nos encontrábamos, nosotros y la ópera entera. Era necesario girar el escorpión, inmediatamente. Este escorpión, que contestaba el sí tan deseado por Eric, quizás impediría que se produjera la catástrofe. Ánimo, Christine, mi adorada Christine, ordenó Raúl. Hubo un silencio. ¿Christine?, exclamé. ¿Dónde está usted? Junto al escorpión. No lo toqué. Acababa de ocurrírseme, ya que conocía a Eric, que el monstruo había vuelto a engañar a la joven. Quizás era el escorpión el que iba a volarlo todo. ¿Por qué no había vuelto aún? Si los 5 minutos habían ya transcurrido, no había vuelto. Sin duda había ido a ponerse a cubierto, quizás esperaba la formidable explosión, tan solo esperaba eso. En verdad, no podía esperar jamás que Christine consintiera en ser su presa voluntaria, porque no había vuelto. No toque el escorpión, él. Le oigo. Ya está aquí, exclamó Christine. Llegaba, en efecto. Oímos sus pasos que se acercaban a la habitación estilo Luis Felipe. Se había reunido con Christine. No había pronunciado una sola palabra. Entonces, alcé la voz, Eric. Soy yo. ¿Me reconoces? A mi llamada respondió inmediatamente en un tono extraordinariamente sereno. ¿Cómo, no habéis muerto ya ahí dentro? Pues bien, procurad portaros bien. Quise interrumpirle, pero me dijo con tanta frialdad que quedé helado detrás de la pared. Una palabra más, daroga, y lo hago volar todo. Y añadió enseguida, le concedo el honor a la señorita. La señorita no ha tocado el escorpión, que tranquilo hablaba, la señorita no ha tocado el saltamontes, con que sangre fría, pero aún no es demasiado tarde para hacerlo. Mire, abro sin llave porque soy el maestro en trampillas y porque abro y cierro todo lo que quiero y como quiero, abro los cofrecillos de ébano. Mire, señorita,
en los cofrecillos de ébano, esos hermosos animalitos están bastante bien reproducidos, que inofensivos parecen, pero el hábito no hace al monje, todo lo decía con una voz neutra, uniforme. Si se gira el saltamontes, volaremos todos, señorita, hay suficiente pólvora bajo nuestros pies para hacer saltar un barrio entero de París. Si se gira el escorpión, toda esta pólvora queda anegada. Señorita, con motivo de nuestras bodas, hará usted un precioso regalo a algunos centenares de parisinos que aplauden en este momento una mediocre obra de Meyerbeer, les regalará la vida, puesto que, con sus hermosas manos, qué voz más apagada, va a girar el escorpión y luego, felices, nos casaremos. Un silencio, y después, si dentro de 2 minutos, señorita, no ha girado el escorpión, tengo un reloj, añadió la voz de Eric, un reloj que funciona maravillosamente bien, giraré el saltamontes y el saltamontes salta maravillosamente bien. Se hizo un silencio más espantoso que todos los demás silencios. Yo sabía que cuando Eric adoptaba aquella voz pacífica, serena y cansada, es que está dispuesto a todo, capaz del más titánico crimen o de la más esclavizada devoción, y que una sílaba desagradable a sus oídos podía desencadenar un huracán. El señor de Chagny había comprendido que lo único que podía hacer era rezar y, arrodillado, rezaba. En cuanto a mí, la sangre me golpeaba con tanta fuerza que tuve que llevarme una mano al corazón por miedo a que explotara. Presentíamos lo que ocurría en aquellos últimos momentos en el pensamiento enloquecido de Christine Daae, comprendíamos su duda en girar el escorpión. ¿Sería el escorpión el que lo haría volar todo? ¿Habría decidido Eric destruirnos a todos con él? Por fin se dejó oír la voz de Eric, suave y de una dulzura angelical. Los 2 minutos han transcurrido. Adiós, señorita. Saltamontes, Eric, exclamó Christine, que debía haberse precipitado sobre la mano del monstruo. Monstruo, me juras por tu infernal amor que es el escorpión el que hay que girar. Sí, para volar en el día de nuestra boda, pues, entonces, saltemos. ¿A nuestra boda, inocente criatura? El escorpión abre el baile, pero, basta ya. ¿No quieres el escorpión? Entonces, ¿el saltamontes? Eric, basta. Había juntado mis gritos a los de Christine. El señor de Chagny, siempre de rodillas, seguía rezando. Eric. He girado el escorpión. ¿Ah? ¿Qué momento vivimos? ¿Esperando? Esperando a ser tan solo despojos en medio del trueno y de las ruinas. A sentir crujir bajo nuestros pies, en el abismo abierto, cosas que podían ser el principio de la apoteosis de horror, ya que, de la trampilla abierta en las tinieblas, boca negra en la noche negra, subía un silbido inquietante, como el primer ruido de un cohete. Al principio fue muy tenue, después más consistente, más fuerte, pero, escuchad. Escuchad. Y sujetad con ambas manos vuestro corazón. Dispuesto a volar junto con muchos seres humanos. ¿No era aquel el silbido del fuego? ¿Acaso no parece una manga de agua? A la trampilla. A la trampilla. Escuchad. Escuchad. Ahora empieza a hacer glugú. A la trampilla. A la trampilla. A la trampilla. ¡Qué frescura! A ella. A ella. Toda la sed que había desaparecido con el miedo vuelve ahora más fuerte aún con el ruido del agua. El agua. El agua. El agua que sube. Que sube en la bodega, por encima de los toneles, todos los toneles de pólvora, toneles. ¿Tiene usted toneles para vender? El agua hacia la que nos precipitamos con las gargantas abrasadas. El agua que sube hasta nuestras barbillas, hasta nuestras bocas. Y bebemos, en el fondo de la bodega, bebemos, hasta la misma bodega. Y volvemos a subir, sumidos en la negra noche, la escalera, peldaño a peldaño, la escalera que habíamos bajado al encuentro del agua y que volvemos a subir con el agua. Lo cierto es que había allí una cantidad apreciable de pólvora perdida y anegada. ¿Agua en abundancia? ¿No se escatima el agua en la mansión del lago? Si esto sigue así, el lago entero entrará en la bodega. En realidad, ahora nadie sabe dónde se detendrá, estamos fuera de la bodega y el agua sigue subiendo. Y el agua sale también de la bodega, se extiende por el suelo. Si esto continúa, toda la mansión del lago va a quedar inundada. El propio suelo de la habitación de los espejos es un pequeño lago en el que nuestros pies chapotean. ¿Ya es suficiente agua? Eric debería cerrar el grifo. Eric. Eric, ¿ya hay suficiente agua para la pólvora? Cierra el grifo. ¿Cierra el escorpión? Pero Eric no contesta, no se oye más que el agua que sube, ahora nos llega hasta la mitad de las piernas. Christine. El agua nos llega a las rodillas.
grita el señor de Chagny. Pero Christine no responde, tan solo se oye el agua que sube. ¿Nada? ¿Nada en la habitación de al lado? ¿Ya no hay nadie? ¿Nadie para girar el grifo? ¿Nadie para cerrar el escorpión? Estamos completamente solos en la oscuridad, con el agua negra que nos envuelve, que sube, que nos hiela. Eric. Eric. ¿Christine? ¿Christine? Ahora hemos perdido pie y giramos en el agua, llevados por un movimiento de rotación irresistible, ya que el agua gira junto con nosotros y chocamos contra los espejos negros que nos rechazan, y nuestras gargantas, que emergen por encima del torbellino, aúllan. ¿Acaso vamos a morir aquí? ¿Ahogados en la cámara de los suplicios? ¿Jamás había visto esto? Eric, en la época de las horas rosas de Macenderan, nunca me había enseñado algo semejante por la ventanita invisible. Eric. Eric. Te he salvado la vida. Acuérdate. Estabas condenado. Ibas a morir. ¿Te he abierto las puertas de la vida? Eric, girábamos en el agua como si fuésemos los restos de un naufragio. Pero, de repente, he agarrado con mis manos desesperadas el tronco del árbol de hierro, y llamo al señor de Chagny, nos colgamos los dos de la rama del árbol de hierro, el agua sigue subiendo. Ah. ¿Recordáis el espacio ahí entre la rama del árbol de hierro y el techo en cúpula de la habitación de los espejos? Intentad recordarlo. Después de todo, quizás el agua se detenga, seguramente encontrará su nivel, mirad. Parece que se detiene. No, no. Horror. A nado. A nado. Nuestros brazos que nadan se entrelazan, ¿nos ahogamos? Nos debatimos en el agua negra, nos cuesta ya respirar el aire negro encima del agua negra, el aire que huye, que oímos huir por encima de nuestras cabezas mediante no sé qué sistema de ventilación. Giremos, giremos, giramos hasta que encontremos la entrada de aire. Pegaremos entonces nuestra boca a la boca de aire, pero las fuerzas me abandonan, intento agarrarme a las paredes, que escurridizas son para mis dedos que buscan, las paredes de espejos. ¿Seguimos girando? ¿Nos hundimos? ¿Un último esfuerzo? Un último grito. Eric. ¿Christine? Glu, glu, glu. En los oídos. Glu, glu, glu. En el fondo del agua negra nuestros oídos hacen glugú. Y me parece aún, antes de perder el conocimiento, oír entre dos glugú toneles. Toneles. ¿Tiene usted toneles para vender? Capítulo 27. Fin de los amores del fantasma. Aquí termina la narración escrita que me dejó el persa. Pese al horror de una situación que parecía conducirles definitivamente a la muerte, el señor de Chagny y su compañero se salvaron gracias a la sublime abnegación de Christine Daae. El resto de la aventura me lo explicó el daroga mismo. Cuando fui a verlo, seguía viviendo en su pequeño apartamento de la calle de Rivoli, frente a las Tullerías. Se encontraba muy enfermo y fue preciso todo mi ardor de reportero historiador al servicio de la verdad para decidirle a revivir conmigo el increíble drama. Era siempre su viejo y fiel criado Darius quien le servía y me condujo a su lado. El daroga me recibió junto a la ventana abierta al jardín, sentado en un gran sillón donde intentaba levantar un torso que, en sus tiempos, no debió carecer de belleza. El persa tenía aún sus magníficos ojos, pero su pobre rostro estaba muy cansado. Se había hecho rasurar totalmente la cabeza, a la que solía cubrir con un gorro de astracán. Iba vestido con una amplia opalanda muy sencilla, en cuyas mangas se entretenía inconscientemente retorciéndose los dedos, pero su espíritu seguía siendo muy lúcido. No podía recordar las angustias pasadas sin dejarse embargar por cierto desasosiego y, casi a migajas, le arranqué el sorprendente final de esta extraña historia. A veces se hacía rogar para contestar a mis preguntas, en cambio otras, exaltado por sus recuerdos, evocaba espontáneamente ante mí, con una viveza estremecedora, la imagen espantosa de Eric y las terribles horas que el señor de Chagny y él habían vivido en la mansión del lago. Tendrían que haberlo visto estremecerse cuando me describía su despertar. En la penumbra inquietante de la habitación estilo Luis Felipe, tras el drama del agua, he aquí, pues, el final de esta terrible historia, tal como me la contó para que completase el relato escrito que me había confiado. Al abrir los ojos, el daroga se vio tumbado en una cama, el señor de Chagny estaba echado sobre un canapé, junto al armario de luna. Un ángel y un demonio velaban sobre ellos al lado del armario. Después de los espejismos y de las ilusiones de la cámara de los suplicios, la precisión de los detalles burgueses de aquella pequeña habitación tranquila parecía también haber sido inventada para desorientar aún más al individuo lo bastante temerario como para internarse en aquellos parajes de pesadilla viviente.
Aquella cama barco, aquellas sillas de caoba encerada, aquella cómoda y aquellos cofres, el cuidado con el que los mantelitos de puntilla estaban colocados en los respaldos de los sillones, el reloj de péndulo y, a cada lado de la chimenea, los cofrecillos de apariencia tan inofensiva, en fin, aquella estantería adornada de conchas, de acericos rojos para los alfileres, de barcos de nácar y de un enorme huevo de avestruz, todo ello discretamente iluminado por una lámpara con tulipa puesta sobre un velador, todo este mobiliario, que era de una conmovedora cursilería hogareña, tan apacible, tan razonable, en el fondo de los sótanos de la ópera, tal decoración desconcertaba a la imaginación más que todas las fantasmagorías pasadas. Y la sombra del hombre de la máscara, en aquel marco anticuado, preciso y limpio, sorprendía aún más. Se inclinó y dijo en voz baja al persa: ¿Estás mejor, Daroga? ¿Contemplas mi mobiliario? Es todo lo que me queda de mi pobre y miserable madre, le dijo aún más cosas, de las que ya no se acordaba, pero, y esto le parecía muy extraño, si el persa conservaba el recuerdo preciso de que, en el transcurso de esta visión trasnochada de la habitación estilo Luis Felipe, solo hablaba Eric. Christine Daae no decía una sola palabra, se desplazaba sin ruido, como una hermanita de la caridad que hubiera hecho el voto de silencio, traía en una taza un cordial o un té humeante, el hombre de la máscara se la quitaba de las manos y la tendía al persa. En cuanto al señor de Chagny, dormía. Eric, mientras echaba un poco de ron en la taza del daroga, señalándole al vizconde tendido, dijo: «Ha vuelto en sí mucho antes de que supiéramos si tú estabas vivo, Daroga. Se encuentra muy bien, duerme, no hay que despertarle». Por un momento Eric abandonó la habitación y el persa, apoyándose en el codo, miró a su alrededor, vio, sentada en un rincón de la chimenea, la silueta blanca de Christine Daae. Le dirigió la palabra, la llamó, pero se encontraba aún demasiado débil y volvió a dejarse caer sobre la almohada. Christine vino hasta él, le puso una mano en la frente, luego se alejó. El persa se acordó de que entonces, al alejarse, no tuvo ni una sola mirada para el señor de Chagny quien, a su lado, bien es verdad, dormía tranquilamente, y volvió a sentarse en su sillón, en el rincón de la chimenea, silenciosa como una hermanita de la caridad que hubiera hecho voto de silencio. Eric regresó con unos frasquitos que dejó encima de la chimenea. En voz baja, para no despertar al señor de Chagny, dijo al persa, después de sentarse a su cabecera y de tomarle el pulso: «Ahora ya estáis ambos fuera de peligro. Pronto os conduciré a la superficie de la tierra, para complacer a mi mujer». Dicho lo cual se levantó y, sin dar explicaciones, volvió a desaparecer. El persa miraba ahora el perfil tranquilo de Christine bajo la lámpara. Leía un libro diminuto de lomo dorado como los libros religiosos. La imitación tiene ediciones de este tipo. En los oídos del persa repercutía aún el tono natural con el que el otro había dicho: «para complacer a mi mujer». Muy suavemente, el daroga volvió a llamar, pero Christine debía estar muy lejos, porque no lo oyó. Eric entró de nuevo, hizo beber al daroga una poción, tras recomendarle que no dirigiera ni una sola palabra a su mujer ni a nadie, porque eso podía perjudicar el bienestar de todo el mundo. A partir de aquel momento, el persa se acuerda aún de la sombra negra de Eric y de la silueta blanca de Christine, que se deslizaban en silencio a través de la habitación y se inclinaban sobre el señor de Chagny. El persa estaba aún muy débil, y el menor ruido de la puerta del armario de luna, que al abrirse chirriaba, por ejemplo, le daba dolor de cabeza y luego se durmió como el señor de Chagny. Esta vez se despertó en su casa, cuidado por su fiel Darius, quien le informó de que le habían encontrado, la noche anterior, contra la puerta de su apartamento, al que debió ser transportado por un desconocido que se preocupó de llamar antes de alejarse. Inmediatamente después de que el daroga hubo recobrado sus fuerzas y su responsabilidad, envió en busca de noticias del vizconde al domicilio del conde Philippe. Le contestaron que el joven aún no había aparecido y que el conde Philippe había muerto. Habían encontrado su cadáver en la verja del lago de la Ópera, del lado de la calle Scribe. El persa recordó la misa fúnebre a la que había asistido tras la pared de la habitación de los espejos y no dudó del crimen ni del criminal. Sin dificultad, conociendo a Eric, reconstruyó el drama, sin esfuerzo. Después de creer que su hermano había raptado a Christine Daae, Philippe se había lanzado en su persecución por la carretera de Bruselas en la que, a su conocimiento, se había preparado la huida. Al no encontrar a los jóvenes, había vuelto a la ópera, había recordado las extrañas confidencias de Raúl acerca de un fantástico rival, se enteró de que el vizconde lo había intentado todo para penetrar en los sótanos del teatro y que, finalmente, había desaparecido dejando su sombrero en la habitación de la diva, al lado de una caja de pistolas. El conde, que ya no dudaba de la locura de su hermano, se había lanzado a su vez a aquel infernal laberinto subterráneo. Era preciso algo más, a los ojos del persa, para explicar la presencia del cadáver del conde en la verja del lago, en el que vigilaba el canto de la sirena de Eric, aquella portera del lago de los muertos.
El persa no dudó más. Aterrado por esta nueva fechoría, sin poder permanecer en la incertidumbre en la que se encontraba respecto a la suerte definitiva del vizconde y de Christine Daae, se decidió a contarlo todo a la justicia. La instrucción del caso había sido confiada al juez Fauré y no vaciló en hacerle una visita. Podemos imaginar fácilmente de qué modo un espíritu escéptico, atado a las cosas de la tierra, superficial, lo digo como lo pienso, y nada preparado para semejante confidencia, recibió el testimonio del daroga. El juez lo trató como si fuera un loco. El persa, desesperando de que alguien le hiciese caso, se puso entonces a escribir. Ya que la justicia no quería su testimonio, quizás a la prensa le interesara. Así que una tarde en que acababa de redactar la última línea del relato que he transcrito fielmente aquí, su criado Darius le anunció a un extranjero que no había dado su nombre, cuyo rostro le había sido imposible ver y que se empeñaba en quedarse allí hasta que el daroga lo recibiera. El persa, presintiendo inmediatamente la identidad de aquel curioso visitante, ordenó que lo hiciera pasar. El daroga no se había equivocado. ¿Era el fantasma? Era Eric. Parecía padecer muy débil y se apoyaba en la pared como si temiera caerse. Al quitarse el sombrero, mostró una frente pálida como la cera. El resto de la cara estaba tapado por la máscara. El persa se había erguido ante él. «Asesino del conde Philippe, ¿qué has hecho de su hermano y de Christine Daae?» Ante esta horrible acusación, Eric vaciló y por un momento guardó silencio, luego, se arrastró hasta un sillón, en el que se dejó caer lanzando un profundo suspiro. Y allí dijo entre frases sueltas y palabras entrecortadas: «Daroga, no me hables del conde Philippe, estaba muerto, ya, cuando la sirena cantó, fue un accidente, un triste, un lamentable accidente, se había caído torpe, simple y naturalmente al lago, mientes», exclamó el persa. Entonces Eric inclinó la cabeza y dijo: «No vengo aquí, para hablarte del conde Philippe, sino para decirte que, voy a morir». «¿Dónde están Raoul de Chagny y Christine Daae?» «¿Voy a morir, Raoul de Chagny y Christine Daae?» «De amor, daroga, voy a morir de amor, así es, la amaba tanto. Y la amo aún, daroga, puesto que muero por ella. Si supieras qué hermosa estaba cuando me permitió besarla viva, por su salvación eterna. Era la primera vez, daroga, la primera vez, ¿me oyes?, que besaba a una mujer, sí, viva, la besé estando viva y estaba hermosa como una muerta». El persa se había levantado, se había atrevido a tocar a Eric. Le sacudió por el brazo. «¿Me dirás al fin si está viva o muerta? ¿Por qué me zarandeas así?», contestó Eric con esfuerzo. «Te he dicho que soy yo el que va a morir, sí, la besé estando viva y ahora está muerta». «Te digo que la besé así en la frente y ella no apartó su frente de mi boca. Ah, ¿es una joven honesta?». «En cuanto a si está muerta, no lo creo, aunque ya no es asunto mío, no está muerta. Y no me gustaría saber que alguien haya tocado un solo pelo de su cabeza. Es una joven valiente y honrada que, además, te salvó la vida, daroga, en un momento en el que no hubiera dado dos su por tu piel de persa. En realidad, nadie se ocupaba de ti. ¿Por qué estabas allí con aquel jovencito? Además, ibas a morir». Me suplicaba por la vida de su jovencito, pero yo le había contestado que, dado que había girado el escorpión, me había convertido por este mismo hecho y por su propia voluntad en su prometido y que no necesitaba a dos prometidos, lo cual era bastante justo. En cuanto a ti, tú no existías, ya no existías, te lo repito, ibas a morir junto con el otro prometido. Pero, escúchame bien, daroga, cuando gritabais como condenados por culpa del agua, Christine se me acercó con sus hermosos ojos azules muy abiertos y me juró, por la salvación de su alma, que consentía en ser mi mujer viva. Hasta entonces, daroga, en el fondo de sus ojos había visto siempre a mi mujer muerta. Era la primera vez que veía en ellos a mi mujer viva. Era sincera al jurar por la salvación de su alma. No se mataría. Asunto concluido. Media hora más tarde, todas las aguas habían vuelto al lago y yo estiraba tu lengua, daroga, ya que estaba seguro, palabra, que te quedabas allí mismo, en fin, eso es todo. Estaba acordado que debíais recobrar el conocimiento bajo tierra y que luego os llevaría a la superficie. Finalmente, cuando me dejasteis libre el suelo, la habitación estilo Luis Felipe, volví a ella completamente solo. «¿Qué habías hecho del vizconde de Chagny?», lo interrumpió el persa. «Ah. ¿Entiéndeme? A ese, daroga, no iba a llevarlo enseguida así como así, al exterior, era un rehén, pero tampoco podía conservarlo en la mansión del lago por Christine.
Entonces lo encerré muy confortablemente y lo até, que el perfume de Mazenderan lo había vuelto dócil como un trapo, en la bodega de los comuneros, que está en la parte más desierta del sótano más lejano de la ópera, más abajo aún que el quinto sótano, allí a donde no va nadie y donde es imposible hacerse oír de nadie. Me encontraba muy tranquilo y volví al lado de Christine. Ella me aguardaba. En este punto del relato, parece ser que el fantasma se levantó con tanta solemnidad que el persa, que había vuelto a ocupar su sitio en el sillón, tuvo que levantarse también como obedeciendo al mismo movimiento y sintiendo que le era imposible permanecer sentado en un momento tan solemne, e incluso, me confesó el mismo persa, se quitó, a pesar de tener la cabeza rapada, su gorro de astracán. Sí, ella me aguardaba, continuó Eric, que se puso a temblar como una hoja, a temblar estremecido por una emoción solemne. Me esperaba de pie, viva, como una verdadera novia viviente, por la salvación de su alma, y cuando me acerqué, más tímido que un niño pequeño, no escapó, no. Permaneció allí, me esperó, incluso creo, Daroga, que un poco. Oh, no mucho. Pero un poco como una novia viva, que adelantó la frente un poco, y, yo la besé, yo. Y ella no murió. Permaneció tranquilamente a mi lado, después de que la besé en la frente. Ah, qué maravilloso es, Daroga, besar a alguien. Tú no puedes saberlo, pero yo. Mi madre, Daroga, la pobre desgraciada de mi madre no quiso jamás que la besara, huía, arrojándome mi máscara, ninguna otra mujer. Jamás. Ay. Entonces, de pura felicidad, lloré. Y caí llorando a sus piececitos, y besé llorando sus pies, sus piececitos, llorando, tú también lloras, Daroga, y también ella lloraba, el ángel lloró. Mientras contaba esto, Eric sollozaba y el persa, en efecto, no podía contener sus lágrimas ante aquel hombre enmascarado que, con escalofríos, las manos sobre el pecho, lloraba tanto de dolor como de ternura. Sentí correr sus lágrimas por mi frente, oh Daroga. Eran cálidas, eran dulces, recorrían por debajo de mi máscara e iban a juntarse con las mías en mis ojos, resbalaban hasta mi boca, sus lágrimas, por mí. Oye, Daroga, oye lo que hice, me arranqué la máscara para no perder ni una sola de sus lágrimas, y ella no huyó. Ni murió. Continuó viva, llorando, sobre mí, conmigo, lloramos juntos. Señor del cielo, ¿me has concedido toda la felicidad del mundo? Y Eric se había hundido, sollozando, en el sillón. No voy a morir aún, enseguida, pero déjame llorar. Le había dicho al persa. Al cabo de un instante el hombre de la máscara continuó, óyeme, Daroga, oye bien esto, mientras me encontraba a sus pies, oí que decía, pobre desventurado de Eric, y cogió mi mano. Entonces no fui nada más, ¿lo comprendes?, que un pobre perro dispuesto a morir por ella, tal como te lo digo, Daroga. Imagínate que yo llevaba en la mano un anillo de oro que le había dado, que ella había perdido, que yo había encontrado, una alianza, lo puse en su manita y le dije, toma, coge esto. Coge esto. Para ti y para él, será mi regalo de bodas, el regalo del pobre desventurado de Eric. Sé que amas a ese joven, no llores más, ella me preguntó con voz muy dulce qué quería decir, y entonces le hice entender, y ella comprendió enseguida que yo no era para ella más que un pobre perro dispuesto a morir, que ella podría casarse con el joven cuando quisiera, porque había llorado conmigo, ya puedes imaginarte, ay, Daroga, que al decirle esto era como si partiera con toda tranquilidad mi corazón en cuatro, pero ella había llorado conmigo, y había dicho, pobre desventurado de Eric. La emoción de Eric era tal que debió advertir al persa que no lo mirara, ya que se ahogaba y tenía que quitarse la máscara. El Daroga me contó que había ido a la ventana y la había abierto lleno de compasión, pero teniendo mucho cuidado de fijar la vista en la copa de los árboles de las Tullerías para no encontrarse con el rostro del monstruo. Fui entonces a liberar al joven, continuó Eric, y le dije que me siguiera al lado de Christine. Se abrazaron delante mío, en la habitación estilo Luis Felipe. Christine llevaba su anillo, hice jurar a Christine que, cuando estuviera muerto, vendría una noche, pasando por el lago de la calle Escribe, a enterrarme en absoluto secreto con el anillo de oro que llevaría hasta ese momento, y le dije cómo encontraría mi cuerpo y lo que había que hacer. Entonces Christine me besó por primera vez, aquí, en mi frente, no mires, Daroga, y se marcharon los dos. Christine ya no lloraba, solo yo lloraba, Daroga, si Christine cumple su juramento, pronto volverá. Eric se había callado. El persa no le hizo más preguntas. Estaba tranquilo respecto a la suerte de Raúl de Chagny y de Christine Daae, y ningún ser humano había podido, después de haberle oído aquella noche, poner en duda la palabra de Eric, que lloraba.
El monstruo había vuelto a ponerse la máscara y reunido sus fuerzas para despedirse del daroga. Le había anunciado que, cuando sintiera muy próximo su fin, le enviaría, en agradecimiento por el bien que le había hecho antaño, lo más valioso que tenía en el mundo, todos los papeles que Christine Daae había escrito en el transcurso de esta aventura para Raúl y que ella había entregado a Eric, así como algunos objetos que provenían de ella, 2 pañuelos, un par de guantes y un lazo de zapato. A una pregunta del persa, Eric le informó que los 2 jóvenes, tan pronto se vieron libres, habían decidido ir a buscar a un sacerdote en alguna aldea solitaria en la que ocultarían su felicidad, y que, con esta intención, habían elegido a la estación del norte del mundo. Por último, Eric contaba con el persa para que, en cuanto recibiera las reliquias y los papeles prometidos, anunciara su muerte a los 2 jóvenes. Para ello debía pagar una línea en los anuncios necrológicos del periódico El Epoch. Aquello fue todo. El persa había acompañado a Eric hasta la puerta de su apartamento, y Darius le había acompañado hasta la acera, sosteniéndolo. Un Simón aguardaba. Eric subió. El persa, que había vuelto a la ventana, le oyó decir al cochero, a la explanada de la ópera. El Simón se hundió en la noche. El persa había visto por última vez al pobre desventurado de Eric. 3 semanas después, el periódico publicaba la siguiente nota necrológica: Eric ha muerto. Epílogo. Esta es la verdadera historia del fantasma de la ópera. Como lo anuncié al principio de esta obra, no puede ahora dudarse de que Eric vivió realmente. Hay demasiadas pruebas de esta existencia hoy en día a disposición de todos, para que no puedan seguirse razonablemente los hechos y las gestas de Eric a través del drama de los Chagny. No es preciso señalar aquí hasta qué punto este asunto apasionó a la capital. Aquella artista raptada, el conde de Chagny muerto en condiciones tan excepcionales, su hermano desaparecido y el triple sueño de los encargados de la iluminación de la ópera. ¿Qué dramas? ¿Qué pasiones? ¿Qué crímenes se habían desarrollado en torno al idilio de Raúl y de la dulce y encantadora Christine? ¿Qué había sido de la sublime y misteriosa cantante de la que la tierra no debía volver a oír hablar jamás? La imaginaron la víctima de la rivalidad entre los 2 hermanos, y nadie imaginó lo que había pasado, nadie comprendió que, puesto que Raúl y Christine habían desaparecido juntos, los 2 prometidos se habían retirado lejos del mundo para disfrutar de una felicidad que no hubieran querido hacer pública después de la extraña muerte sufrida por el conde Philippe. Un día habían tomado un tren en la estación del norte del mundo, también yo, quizás un día, tomaré el tren en esa estación e iré a buscar alrededor de tus lagos, o Noruega, o silenciosa Escandinavia, y las huellas puede que frescas aún de Raúl y de Christine, y también las de la señora Valerius, que desapareció igualmente por aquella misma época. Puede que un día oiga con mis propios oídos al eco solitario del norte del mundo repetir el canto de aquella que conoció al ángel de la música. Mucho después de que el caso, gracias a los servicios poco inteligentes del juez de instrucción, señor Fauré, se dio por concluido, la prensa, de tanto en tanto, intentaba aún averiguar el misterio, y continuaba preguntándose dónde estaba la mano monstruosa que había preparado y llevado a cabo tantas catástrofes inauditas. Crimen y desaparición. Una publicación de la ópera, que estaba al corriente de todos los chismorreos de entre bastidores, fue la única en escribir: esto ha sido obra del fantasma de la ópera. Y aún así lo hacía, naturalmente, de un modo irónico. Solo el persa, al que no habían querido escuchar y que no volvió a intentar, después de la visita de Eric, una nueva tentativa de declaración a la justicia, poseía toda la verdad. Y tenía las pruebas principales que le habían llegado junto a las piadosas reliquias anunciadas por el fantasma. A mí me correspondía completar esas pruebas con la ayuda del daroga. Día a día, le ponía al corriente de mis hallazgos y él los guiaba. Hacía años que no había vuelto a la ópera, pero conservaba del monumento un recuerdo muy preciso, y no existía mejor guía para de abrirme los rincones más ocultos. Era él también quien me indicaba las fuentes que debía investigar, los personajes a los que tenía que interrogar. Es él quien me impulsó a llamar a la puerta del señor Poligny, en el momento en que el pobre hombre estaba casi agonizante. No sabía que se encontrara tan mal y no olvidaré jamás el efecto que produjeron mis preguntas relativas al fantasma. Me miró como si viera al diablo y tan solo me contestó con algunas frases entrecortadas, pero que atestiguaban, eso era lo esencial, hasta qué punto el F. de la O. había perturbado, en su tiempo, aquella vida ya demasiado agitada de por sí, y el señor Poligny era lo que se ha convenido en llamar un vividor. Cuando comuniqué al persa el pobre resultado de mi visita a Poligny, el daroga sonrió vagamente y me dijo: Poligny nunca supo hasta qué punto ese grandísimo crápula de Eric, el persa hablaba de Eric tanto como de un dios como de un vil canalla, le movió a su antojo. Poligny era supersticioso y Eric lo sabía. Eric sabía también muchas cosas de los asuntos públicos y privados de la ópera.
Cuando el señor Poligny oyó que una voz misteriosa le contaba, en el palco Ñ5, el empleo que hacía de su tiempo y de la confianza de su socio, ya no quiso saber nada del resto. Fulminado al principio por una voz celestial, se creyó condenado, y después, dado que aquella voz le pedía dinero, tuvo que comprender finalmente que estaba en manos de un maestro cantor del que él mismo de Vienne fue víctima. Los dos, ya cansados de su dirección por varias razones, se marcharon sin intentar conocer más a fondo la personalidad de aquel extraño F. de la O, que les había hecho llegar un pliego de condiciones tan especial. Legaron todo el misterio a la dirección siguiente, lanzando un profundo suspiro de satisfacción, sintiéndose liberados de un asunto que tanto les había intrigado sin hacerlos reír a ninguno de los dos. De este modo se expresó el persa acerca de los señores de Vienne y Poligny. Le hablé de sus sucesores y me sorprendió que en Memorias de un director, del señor Moncharmin, se hablara de forma tan extensa de los hechos y gestos del F. de la O, en la primera parte y no se dijera nada, o prácticamente nada en la segunda. Con respecto a esto, el persa, que conocía esas memorias como si las hubiera escrito, me hizo observar que encontraría la explicación reflexionando sobre las pocas líneas que, en la segunda parte de estas memorias, Moncharmin se molestó en dedicar al fantasma. Estas son las líneas que nos interesan, pues relata cómo terminó la famosa historia de los 20.000 francos, con respecto al F. de la O. Es Moncharmin quien habla, de que he contado aquí mismo, al principio de mis memorias, algunas de sus curiosas fantasías. No quiero añadir más que una cosa, y es que compensó, mediante una buena acción, todas las molestias que había ocasionado a mi querido colaborador, debo confesarlo, a mí mismo. Sin duda juzgó que hay límites para toda broma, en especial cuando cuesta tan caro y hay un comisario de policía tras sus pasos. En el mismo momento en que habíamos dado cita en nuestro despacho al señor Mifroid para contarle toda la historia, algunos días después de la desaparición de Christine Daae, encontramos encima de la mesa de Richard, en un hermoso sobre en el que se leía escrito, en tinta roja, de parte del F. de la O, las sumas considerables que había conseguido sacar, como si de un juego se tratara, de la caja de la dirección. Richard sostuvo enseguida la opinión de que debíamos dejar las cosas así y no seguir con el asunto. Suscribí la opinión de Richard. Todo pues ha terminado bien. ¿No es cierto, querido F. de la O? Evidentemente, Moncharmin, y más aún después de esta restitución, seguía creyendo que por un momento había sido el juguete de la imaginación burlesca de Richard, al igual que por su parte Richard no dejó de creer que Moncharmin se había divertido inventando todo el asunto del F. de la O, para vengarse de algunas bromas. Este era el momento de pedir al persa que me explicara mediante qué artificio el fantasma hacía desaparecer 20.000 francos en el bolsillo de Richard, a pesar del imperdible. Me contestó que no había profundizado en aquel detalle, pero que si yo mismo quería trabajar en el lugar de los hechos, debía encontrar la clave del enigma en el mismo despacho de los directores, recordándome que a Eric no se le había llamado porque si el maestro en trampillas. Prometí al persa que me entregaría, cuando dispusiera de tiempo, a útiles investigaciones acerca de este particular. Diré inmediatamente al lector que los resultados de estas investigaciones fueron perfectamente satisfactorios. No creía, en verdad, descubrir tantas pruebas innegables de la autenticidad de los fenómenos atribuidos al fantasma. Es interesante saber que los papeles del persa, los de Christine Daae, las declaraciones que me fueron hechas por antiguos colaboradores de los señores Richard y Moncharmin, por la pequeña Meg, la espléndida señora Yahieri, por desgracia había fallecido, y por la Sorelli, que ahora se encuentra retirada en Louveciennes, es interesante, pues, saber que todo esto, que constituye las pruebas documentales de la existencia del fantasma, pruebas que depositaré en los archivos de la ópera, está controlado por varios descubrimientos importantes de los que puedo sentir, con justicia, cierto orgullo. Si bien no he podido encontrar la mansión del lago, dado que Eric condenó definitivamente todas sus entradas secretas y, con todo, estoy seguro de que sería fácil penetrar si se procediera al desecamiento del lago, como ya he pedido varias veces a la Administración de Bellas Artes. Encontré, eso sí, el corredor secreto de los comuneros, cuya pared de tablas está en ruinas en algunos puntos. He dado también con la trampilla por la que el persa y Raúl bajaron a los sótanos del teatro. He descifrado, en el calabozo de los comuneros, muchas iniciales trazadas en las paredes por los desgraciados que estuvieron encerrados allí, y, entre esas iniciales, una R y una C, RC. ¿Esto no es significativo? Raúl de Chagny. Aún hoy las letras son muy visibles. Evidentemente, no me detuve allí. En el primer y tercer sótanos hice funcionar dos trampillas de sistema giratorio, absolutamente desconocidas de los tramoyistas, que no usan más que trampillas de deslizamiento horizontal. Por último, puedo decir, con pleno conocimiento del caso, al lector: visite un día la ópera, pida permiso para pasear en paz,
sin estúpidos cicerones, entre en el palco N-5 y golpee contra la enorme columna que separa a este palco de la platea. Golpee con su bastón o con el puño, y escuche, a la altura de su cabeza, la columna suena a hueco. Después de esto, no se extrañe de que la columna pueda estar habitada por la voz del fantasma. Hay, en esa columna, espacio para 2 hombres. Si se extrañan de que después de los fenómenos del palco N-5 nadie pensara en aquella columna, no olviden que ofrece un aspecto de mármol macizo, y que la voz que estaba encerrada parecía venir más bien del lado opuesto, ya que la voz del fantasma ventrílocuo venía de donde quería. La columna fue labrada, esculpida, vaciada y vuelta a vaciar por el cincel del artista. No desespero de descubrir un día el trozo de escultura que debía bajarse y levantarse a voluntad, para dejar un libre y misterioso pasaje a la correspondencia del fantasma con la señora Yayieri, y a sus propinas. En realidad, todo esto, que vi, sentí, y palpé, no es nada comparado a lo que un ser grande y extraordinario como Eric debió crear en el misterio de un monumento como el de la ópera, pero cambiaría todos estos descubrimientos por el que pude realizar, ante el mismo administrador, en el despacho del director, a pocos centímetros del sillón, una trampilla, de la longitud de una baldosa, de la longitud de un antebrazo, no más, una trampilla que se abate como la tapadera de un cofre, una trampilla por la que veo aparecer a una mano, que trabaja con destreza en el faldón de un frac. Por allí desaparecieron los 40.000 francos. También por allí, y gracias a algún truco, habían vuelto. Cuando le hablé de eso, con emoción bien comprensible, al persa, le dije, entonces, Eric se limitaba a divertirse ya que los 40.000 francos fueron devueltos, haciendo bromitas con su pliego de condiciones. Él me contestó, no lo crea usted. Eric tenía necesidad de dinero. Creyéndose fuera de la humanidad, no se veía coaccionado por escrúpulos y se servía de sus extraordinarias dotes de destreza e imaginación, que había recibido de la naturaleza en compensación de su horrible fealdad, para explotar a los humanos y algunas veces de la forma más artística del mundo, ya que el truco valía a menudo su peso en oro. Si devolvió los 40.000 francos, por su propia voluntad, a los señores Richard y Moncharmin, es porque en el momento de la restitución no los necesitaba. Había renunciado a su boda con Christine Daae. Había renunciado a todas las cosas existentes en la superficie de la tierra. Según el persa, Eric era originario de una pequeña ciudad de los alrededores de Rouen. Era el hijo de un maestro de obras. Había huido muy pronto del domicilio paterno, donde su fealdad era motivo de horror y de espanto para sus padres. Por algún tiempo, se había exhibido en las ferias, donde su empresario le presentaba como el muerto viviente. Debe haber atravesado Europa entera, de feria en feria, y completado su extraña educación de artista y de mago en la misma fuente del arte de la magia, entre los cíngaros. Toda una época de la existencia de Eric permanecía bastante oscura. Volvemos a encontrarlo en la feria de Nizhny Novgorod, donde actuaba en toda su espantosa gloria. Cantaba ya como nadie en el mundo ha cantado jamás. Hacía el ventrílocuo y se entregaba a números extraordinarios, de los que las caravanas, a su regreso a Asia, hablaban aún durante todo el camino. De este modo su reputación atravesó los muros del palacio de Mazenderan, donde la pequeña sultana, favorita del Saint-Sa, se aburría. Un mercader de pieles, que iba a Samarcanda y que volvía de Nizhny Novgorod, explicó los milagros que había visto bajo la tienda de Eric. El mercader fue llamado al palacio y el daroga de Mazenderan tuvo que interrogarlo. Después, el daroga fue encargado de buscar a Eric. Lo condujo a Persia, donde durante unos meses, como se dice en Europa, hizo y deshizo. Cometió pues una cantidad de horrores, ya que parecía no conocer el bien ni el mal, y cooperó en algunos hermosos asesinatos políticos con la misma tranquilidad con la que combatió mediante invenciones diabólicas, con el emir de Afganistán, que estaba en guerra con el imperio. El Saint-Sa le cobró afecto. Fue cuando aparecieron las horas rosas de Mazenderan, de las que el relato del daroga nos ha dado una idea. Como Eric tenía de arquitectura ideas absolutamente personales y concebía un palacio al igual que un prestidigitador concibe una caja de sorpresas, el Saint-Sa le encargó un edificio de este tipo, que él proyectó y realizó y que era, al parecer, tan ingenioso que su majestad podía pasearse por todas partes sin que le vieran y desaparecer sin que nadie pudiera decir por qué artificio. Cuando el Saint-Sa se vio dueño de semejante joya, ordenó, como ya lo había hecho cierto zar con el genial arquitecto de una iglesia de la Plaza Roja, en Moscú, que le sacaran los ojos a Eric. Pero luego pensó que, incluso ciego, Eric podía construir para otro soberano una mansión tan bella y misteriosa como la suya, y que, a fin de cuentas, mientras viviera Eric alguien conocería siempre el secreto del maravilloso palacio. Decidió, pues, dar muerte a Eric, así como a todos los obreros que habían trabajado a sus órdenes. El daroga de Mazenderan fue encargado de la ejecución de esa orden abominable.
Eric le había prestado algunos servicios y lo había hecho reír mucho en varias ocasiones. Así que el daroga lo salvó, facilitándole la huida. Pero estuvo a punto de pagar con su cabeza aquella debilidad generosa. Afortunadamente para el daroga, fue encontrado en la orilla del mar Caspio un cadáver medio comido por las aves marinas que se hizo pasar por el de Eric, ayudado por unos amigos suyos que vistieron el cadáver con ropa que había pertenecido al propio Eric. El daroga se vio castigado tan solo con la pérdida de su cargo, de sus bienes y con la condena al exilio. Sin embargo, como él daroga era de sangre real, el tesoro persa siguió pasándole una pequeña renta de algunos centenares de francos al mes. Fue cuando vino a refugiarse a París. En cuanto a Eric, había pasado a Asia Menor hacia Constantinopla, donde había entrado al servicio del sultán. Comprenderéis qué tipo de servicios prestó a un soberano que vivía acosado por constantes terrores, sabiendo que Eric fue quien construyó todas las famosas trampillas y cámaras secretas y cajas fuertes misteriosas que se encontraron en Yildiz Kiosk, tras la última revolución turca. También fue él quien tuvo la idea de fabricar unos autómatas idénticos al príncipe y tan parecidos que lo hacían dudar hasta al propio príncipe, autómatas que hacían creer a los creyentes que su jefe se encontraba en un sitio, despierto, cuando en realidad descansaba en otro sitio. Naturalmente, tuvo que dejar el servicio del sultán por los mismos motivos que había tenido que huir de Persia. Sabía demasiadas cosas. Entonces, muy cansado de su aventurera, extraordinaria y monstruosa vida, deseó ser como los demás. Y se hizo maestro de obras como otro cualquiera que construye casas para todo el mundo, con ladrillos normales y corrientes. Realizó ciertos trabajos de cimentación en la ópera. Cuando se vio en los sótanos de un teatro tan grande, su naturaleza artística, fantasiosa y mágica se impuso. Además, ¿no seguía siendo igual de feo? Soñó con hacerse una mansión desconocida para el resto del mundo y que le ocultaría para siempre de las miradas de los hombres. Ya se sabe y se adivina lo demás. Transcurre a lo largo de esta increíble, y sin embargo, verídica aventura. Pobre desventurado de Eric. ¿Hay que compadecerlo? ¿Hay que maldecirlo? No pedía ser más que alguien como los demás. Pero era demasiado feo. Tuvo que ocultar su genio, o jugar con él, cuando, de tener un rostro normal, hubiera sido uno de los hombres más nobles de la raza humana. Tenía un corazón en el que habría cabido un imperio, pero tuvo que contenerse con una cueva. En realidad, ¿hay que compadecer al fantasma de la ópera? He rezado, pese a sus crímenes, sobre sus restos, y que Dios se haya apiadado de él. ¿Por qué hizo Dios un hombre tan feo? Estoy seguro, muy seguro, de haber rezado sobre su cadáver cuando el otro día lo sacaron de la tierra, en el lugar exacto donde enterraban a las voces vivas, era su esqueleto. No fue por la fealdad de su cabeza por la que lo reconocí, ya que, cuando ha pasado tanto tiempo todos los muertos son feos, sino por el anillo de oro que llevaba y que Christine Daae había venido sin duda a colocarle en el dedo antes de sepultarle, como le había prometido. El esqueleto se encontraba muy cerca de la fuentecita, en el lugar en que por primera vez, cuando la arrastró a los sótanos del teatro, el ángel de la música había sostenido en sus brazos temblorosos a Christine Daae desmayada. ¿Y ahora qué harán de ese esqueleto? ¿Lo arrojarán a la fosa común? Yo afirmo, que el lugar del esqueleto del fantasma de la ópera está en los archivos de la Academia Nacional de Música, no es un esqueleto vulgar y corriente. Por favor no olvide de dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas con deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que les gusta una buena lectura. Muchas gracias a vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras. Por favor no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante. Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.